Hola, esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Quiero aprovechar a empezar a subir las lecciones primeras de esta clase. Hace unas semanas comencé a subir la lección 6 y hay 5 lecciones que todavía no las he puesto en video. Esta es la lección 1 y vamos a aprovechar este tiempo para poderlas incluir también. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias te damos, Padre bendito, porque esta es una oportunidad de compartir tu palabra a personas a distancia. Gracias te damos porque tú has provisto que todo esto se acomode de manera que podamos implementar este tipo de presentación y de estudio. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio y por quienes han de escuchar este estudio en su exposición próxima. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo esto. Amén. Lo que ya han estado escuchando en las presentaciones anteriores es que esta escuela bíblica dominical está siendo apoyada, gracias a Dios, por la determinación de la iglesia Ebenezer de Tlaquepaque, y este sería el material de la Biblia libro por libro. En esta primera lección, entrando con la unidad 1 que se llama El origen del universo, estamos trabajando con el libro en Génesis. Y este sería el primer estudio, que está titulado Cuando todo comenzó. La base bíblica, como estamos hablando los principios de diferentes temas, está abarcando todo el capítulo, todo el libro de Génesis, con diferentes secciones del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 12, del capítulo 26, 32 y el 50. Está haciendo un panorama global de todos estos capítulos. El versículo clave especial para esta elección es es Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La verdad central de este estudio es: Dios creó todo el cielo, la tierra, todo, el cielo, la tierra y al hombre. Y Dios dio al hombre autoridad sobre todas las cosas. En las metas de enseñanza-aprendizaje, yo como alumna debo demostrar que tú debes demostrar que conoces los temas principales de Génesis y demostrar con tu actitud que valoras al Génesis como base para conocer los orígenes. Lo primero que vamos a ver dentro del panorama, estudio panorámico del contexto, es este término de transliteración, que quiere decir representar o representación de los sonidos de una lengua con los signos alfabéticos de otra. Y es lo que está ocurriendo con los signos del hebreo. Nos presentan las letras que se utilizan en el hebreo y luego nos presentan cómo podrían utilizarse para ser pronunciadas con el español o con palabras y letras que sean más conocidas para nosotros, que somos los que lo vamos a intentar descubrir. Por ejemplo, tenemos aquí en este inicio, tenemos la palabra hebrea, que es esta que está aquí descrita, que es igual, su significado significa comenzando, en el comienzo, en los comienzos. Y en la traducción que hace el Génesis, en el principio, en Génesis 1:1. Los signos griegos son, en el signo griego, esta sería la forma en la que se escribe, que significa principio. Y en este caso es la misma palabra que estaría utilizándose cuando en Marcos 1:1 se dice principio del Evangelio. Entonces, al hacer este cambio, lo que sucede es que la traducción griega del hebreo al griego, que le llaman, se le ha llamado la Septuaginta, es decir, 70 de los 70, tomó precisamente esa palabra hebrea y la tradujo como principio, y entonces ese fue al final principio de, así aparecía en el texto. Entonces fue que se determina Génesis, de los principios, de los orígenes, principio de. Entonces se utiliza esa palabra, que es la que la identifica al nombre del libro, que en el caso ya queda como traducción.
de los orígenes. ¿Quién escribe el Génesis? Bueno, el Génesis lo escribe Moisés, y lo que vamos a entender es que recoge de las tradiciones de los orígenes. Fíjense que cuando yo puse este escrito en la primera, ya les había mencionado que esta es una segunda exposición, porque la primera la hice cuando estábamos en la pandemia, que necesitábamos comunicarnos a través de los videos para los que necesitábamos quedarnos en nuestras casas. Sí me argumentaban acerca de este hecho, pero ahora ya lo puedo confirmar, porque realmente Moisés escribe habiendo pasado muchos años de la creación y él no presenció esos eventos. Entonces, lo que él hace es que eh, hay escritos o hay conocimientos que se han heredado de generación en generación, y esos documentos de alguna manera tuvieron que ser una base para que Moisés pudiera luego escribir todo el argumento que ahora él escribe como su propia versión, su propia manera. Y lo que él encuentra en esas tradiciones es acerca de los orígenes del universo y acerca de los orígenes del pueblo al que él pertenece. Entonces, para él era una base, pero entonces entendemos que Dios usa esa base para que entonces él pueda expresar a través de su espíritu, que es el que lo está moviendo o que lo está inspirando, él pueda con sus propias palabras escribir lo que no estaban en esos escritos, en esos documentos. De ahí entonces es que surge el Pentateuco, que viene del griego pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo, estuche, y en conclusión nos dice, es decir, que se llama el Pentateuco 5 rollos, o sea, son 5 los libros que Moisés escribe, a los cuales se les llama así, libros, 5 rollos, porque exactamente en forma de rollo viene, y precisamente 5 rollos por los estuches cilíndricos donde se guardan enrollados los textos hebreos. Esa es la parte que nos está describiendo qué significaría el Pentateuco. En todo el libro de Génesis encontramos dos divisiones. La primera de ellas es del capítulo 1 al 11, que viene de manera resumida y como fraccionada, solo un cachito de algo. Y ya del 12 al 50, la segunda sección, nos está dando todo muy detallado. Es algo que vamos a encontrar. ¿Qué temas vienen en la primera división? La división del capítulo 1 al 11, vienen temas como la creación, el hombre, la familia, dignidad del hombre, responsabilidad ante Dios y ante los demás. ¿Qué responsabilidad hay? Tenemos el pecado, tenemos a un Salvador, tenemos la maldad, el juicio de Dios en la parte del diluvio, la fidelidad de Dios en la parte de Noé, la dispersión, esa es la parte de la primera sección con Noé, después de que pasa el diluvio. En la segunda sección tenemos de los capítulos 12 al 50, tenemos los temas de la formación del pueblo de Dios, la historia de los patriarcas, la voluntad y propósito de Dios para Abraham, para Isaac, para Jacob y José. Entonces ellos cuatro representan de alguna manera la línea por donde se está dando formación a este pueblo de Dios. ¿Cuál es el tema central de esta lección? De esta lección en especial, la fidelidad de Dios. Y tenemos a Dios como creador, a Dios como sustentador y a Dios como salvador. En este primer tema se está titulando esta primera sección el origen del mundo. Recordando que tenemos el origen, ¿no? Los orígenes, cuando todo comenzó. Nos va a dar enfoque sobre los orígenes. En este momento estamos viendo rápidamente en panorama sobre el origen del mundo, y esto nos lo ofrece en Génesis 2, del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo que observamos en este relato es que hasta este punto la habitación estaba lista, donde ellos iban a vivir estaba lista, y es lo que está terminando ya ahora de contemplar y contempla. Entonces Dios ahora contempla todo lo que ha hecho y ve que es bueno. Estas son las palabras que vamos a estar escuchando. Todo lo que Él está creando hasta este punto, Él mismo lo expresa, es bueno. Entonces llega y se detiene y contempla toda la creación. Dios aparta el día séptimo para prestar atención especial a su creación. A lo que hemos entendido es que Dios no se cansa, lo que Él hace es que se detiene a contemplar la hermosura. De alguna manera me recuerda siempre el día de limpieza en casa, cuando ya tienes todo listo, barrido, trapeado, lavado, acomodado, cada cosa la tienes ya seca, puesta en su lugar. Estás feliz porque se mira todo reluciente y lo contemplas con mucho gozo, ¿no? Mucha satisfacción. En ese sentido, lo que él hace entonces es como establecer algo, instituir, de alguna manera queda instituido, que ese día séptimo, por esto tenemos 6 partes de 7 que se deben trabajar, que se trabajan. Una parte de 7 se descansa, se detienen las labores para mirar al Creador y reconocerle en adoración. Si Dios se dedicó a ver la creación como ya al punto de haber terminado y a contemplar, a nosotros ahora, dentro de este concepto de reposo, nos toca tener un descanso también de las labores para dar oportunidad a nuestro Creador. Ahora nosotros lo miramos a Él y le reconocemos en adoración, que eso es lo que hacemos cada día domingo. Entonces es importante para nosotros también tomar en cuenta la necesidad de ese séptimo día para hacer esto. Que Dios no se cansa. Bueno, Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No puedo evitar que me traiga de recuerdo la clase bíblica de niños que presenté allá en la iglesia del Guayabal, en San José de las Lajas, en Cuba, donde como parte de la actividad práctica de los niños había que dividir, y también este tema, más bien este tema lo di antes en la iglesia bautista, la iglesia cristiana evangélica. Ellas son Cristo eh, Central, la iglesia de Cristo Central, estaba olvidando la ubicación. Ahí fue donde inicié con este tema y el proyecto era poner algo en práctico. Entonces, cada frase había que ponerle ademanes. Entonces era algo que nos hizo de alguna manera tener, no has sabido, no has oído que el Dios de los cielos o que el Dios eterno es Jehová. Dice que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance de irlo jalando, sobre todo esa parte de irla jalando es el aporte que hicieron unas niñitas en una exposición de un servicio de la iglesia. Hermoso, hermoso recordar ese evento. Vamos avanzando. En el segundo punto estábamos viendo, ese fue el origen de la creación del universo, ¿no? Este sería el origen del plan de salvación. Este lo vamos a encontrar en Génesis 3 del 15 al 17. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta parte, la parte que menciona, déjenme ver porque ya no, nos está abarcando hasta el 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. En el 18, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que pasó es que en las tareas aparece la porción del 14 al 19 y esa fue la parte de la confusión aquí, que estoy incluyendo hasta el 19. Y en realidad la sección del punto lo marca solo del 15 al 17. Por eso es la confusión mía. Lo primero que vamos a ver aquí es que Dios toma la iniciativa en solucionar el problema o darle una solución a un problema que se había iniciado, que está entre la serpiente y la mujer, el pecado que se está originando ahí. Entonces Dios está iniciando ese plan para darle solución. La enemistad entre la mujer y la serpiente es parte de ese proceso del plan. Hay una enemistad ahí que se va a contemplar. La serpiente, ¿cuál es esa sentencia que Dios les pone ahí o esa enemistad? Que la serpiente será vencida por el descendiente de la mujer. Eso está establecido como parte del plan, que es una solución que Dios establece siempre desde un principio. En Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué nos ofrece este pasaje? La identificación de esa serpiente. Esta serpiente era el diablo, era Satanás. Y ese es el que se encargó de hacer la tentación y de iniciar ese proceso de caer del hombre. En Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hace entonces el diablo en este punto de la tentación que provoca el pecado, la desobediencia de Adán y de Eva? Es que entonces hace una esclavitud y los hace sujetos a servidumbre a cada hombre. Entonces esta es la parte que tendremos como las obras del diablo. Su imperio está allí y gobierna la muerte. La mujer parirá con gran dolor. Esa es parte de las consecuencias que va a recibir como la sentencia de Dios. La mujer parirá con gran dolor y su voluntad estará sujeta a su marido. Aún la mujer será dadora de vida, continuando la especie humana. El plan que Dios había iniciado para que hombre y mujer multiplicaran a la humanidad sigue allí. Ella sigue siendo Eva, dadora de vida. Y es algo que no se le ha negado aún en esta condición. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ella sigue entonces siendo parte de este plan para el cual la simiente sería Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, que era el plan que Dios estaba llevando a cabo desde ese inicio. Y nacido bajo la ley en todo lo que corresponde a las indicaciones de Dios desde Moisés, ¿no? En Lucas 3:38 nos aparece una genealogía. Hay dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas. Y esta de Lucas dice en el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lo que está ya en conocimiento es esta genealogía está describiéndose como proveniente de la descendencia por la parte de María.
y eso nos hace de manera reivindicación en cuanto a que María fue en la persona de la mujer como María, se está cumpliendo entonces esa promesa de la descendencia, pero también que ella ahora está siendo parte de la venida de la simiente, que de manera clara hace reivindicación para entender que si antes fue parte de la caída para muerte, ahora está siendo parte para la vida y el restablecimiento de la vida. Para el hombre, su tarea de dar el sustento diario no será tan sencilla al ser maldita la tierra por su causa. Él se iba a dedicar a labrar de la tierra y tomar el sustento, y ahora con la maldición que se entrega a la tierra, ya no será tan sencilla, pero seguirá siendo de esa manera. Adelantando, ese sería el origen y la manera en que Dios lo está ya tratando de resolver, ¿no? En este tercer origen tenemos el origen del pueblo de Dios, y vamos a ver la vida de 4 diferentes personas. Está en Génesis 12, en el 3, en el 26. Vamos a ir viendo parte por parte para irlo entendiendo de mejor manera, y vamos a comenzar con el caso de Abraham. Abraham en Génesis 12, en los versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí entonces está formando un pueblo. Aquí conviene ponerle atención por los nombres que se usa de Jehová. Aquí Jehová, el autoexistente, que es el nombre nacional de Dios, o Dios eterno, Jehová, Dios eterno. El diccionario hebreo y griego de Strong nos dice esto. En el otro diccionario, que son definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs, aparece como el existente, es el nombre propio del único Dios verdadero, sin pronunciar excepto con las vocales de Adonai, que significa Señor. Lo que sucede es que solo hay consonantes, y entonces lo que se hace es que se toma las palabras de Adonai y se le ponen a Jehová para que se pueda pronunciar con esas letras. ¿Qué es lo que está sucediendo en este inicio? Que Abraham vive en esta sección de aquí de Ur de los Caldeos, y Dios le dice: sal de ahí, porque Abraham viene de la descendencia de Set, de la descendencia de Sem, que cuando se dividen Jafet, Sem y Cam, él se queda en esta parte de aquí del centro, los demás se dispersan de manera más amplia. Él se queda más en una zona más seccionadita. Entonces él ha crecido allí y toda su familia está allí, descendientes, y si quisiéramos ponerle atención a cuántos todavía están vivos por la cantidad de años que viven, entonces él está feliz en el seno familiar. Y le dice: sal de ahí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, él le hace caso, y entonces el relato nos dice que llegan a Harán, y él está siendo el elegido para empezar a formar este pueblo. Y ahí es donde le dice la promesa: haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y voy a bendecir a otros. Y en una lección anterior, bueno, que ya subí a internet, a video, aparece las 6 bendiciones que le está ofreciendo. Pero entonces aquí él es elegido para formar este pueblo. Entonces Abraham debía dejar todo lo próspero y seguro que tenía para salir a un lugar desconocido. De hecho, está en Harán cuando le está dando estas palabras, pero le dice: había dicho antes desde Ur, y ahora se encuentra en este lugar. Abraham debía confiar en Dios bajo la triple promesa. En este caso de hacerle ¿qué le promete Dios? Dice: Dios promete a Abraham una tierra, una nación y ser bendición para el mundo. Por lo menos resumida en 3, aquí la podemos ver. Entonces esa está en Harán, y ya lo va a llevar a que le siga. En el segundo personaje, que sería Isaac, vamos a ver el capítulo 26 de Génesis, versículos del 1 al 3,
que dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces hay una cadena de generaciones para formar un pueblo. Abraham es el que inicia y el que le hereda no es Ismael, sino Isaac. Entonces en Isaac también se aparece Dios para hacer ese pacto y esa comunicación personal, porque así es Dios, habla personalmente a alguien con quien quiere hacer un pacto. Y dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y entonces vamos a ver que de estar en la parte más central de la región, Isaac lo que hace es que dice que va a Gerar, está en este punto de Gerar. Si ustedes observan, eso es un poco más al sur y para el mapa que tenemos es casi ya terminando, si nos guiamos siempre por el mal salado, mal rojo, mal muerto, este mapa nos está dejando ya casi para salir hacia la parte de Egipto. Algo que tenemos que recordar es que esta región es parte del dominio de Egipto, es parte de su eh, alcance como imperio magno que es, ¿no? Entonces es más fácil ir a la capital cuando no hay trabajo para que ahí se pueda uno contar con esa subsistencia, ¿no? Entonces está en este punto. Y lo que sí nos da, entonces cuando ya está para ir hacia el posible Egipto, Dios interviene cuando lo que tenemos claro es que Dios interviene cuando su plan está en riesgo. En las lecciones que ya presenté en video anteriormente, estamos observando la manera más específica cuando ya todo se empieza a desarrollar más detallado. Que Dios está interviniendo cuando hay peligro, riesgo de que su plan no esté cursando o no llevando el curso que él desea. Entonces, ¿qué hace? Bueno, Dios promete a Isaac su presencia y bendición en lo que acabamos de relatar y que le va a proveer y le va a ver otra vez. Dios promete a Isaac su presencia y bendición proveyendo para su sustento. Y entonces es que de alguna manera le dice, espérame, no te me vayas a Egipto porque yo voy a estar contigo. Entonces él decide ir hacia Gerar, decide ir hacia Gerar. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Algo que sí vino a mi mente cuando vi esta parte del texto, es lo que ocurre acá en nuestro país. En cierta parte de la historia, uno de nuestros presidentes se dio cuenta de que era bueno, importante poner mejores prestaciones y menos impuestos en la parte de nuestras fronteras, entendiendo con esto que si el que está buscando alimentos y subsistencia llega ahí a esta frontera porque no puede subsistir en el tiempo, en las condiciones en las que se encuentra el resto del país, al llegar allí y ver que es menos los impuestos y mejores prestaciones, entonces decide quedarse. Entonces, de alguna manera, entre la clase presencial que tuvimos, recuerdo que la expresión que salió de mi hermana en esta ocasión fue, le frena para no irse a Egipto, como en el caso de nosotros México, no salir de nuestro país para ir a otro. Entonces, eso me hizo cómico porque en realidad eso es lo que Dios está haciendo con Isaac. Le dice, espérate, no te vayas a Egipto, quédate acá y acá vas a ver cómo yo te voy a prosperar. Entonces Dios lo que hace es que renueva a Isaac el pacto hecho con Abraham su padre. Entonces esa es algo que se asemejó de alguna manera con este relato. ¿Y qué hace? Bueno, Dios le cumplió lo que prometió a Isaac. Aunque este texto no aparece dentro de nuestro relato, no quise dejarlos sin la conclusión,
porque más adelante en ese mismo capítulo 26, en los versículos del 12 al 14, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, Gerar, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces de ahí se genera otra historia con ese asunto de la envidia. Pero lo que sí nos damos cuenta es que Dios sí le cumple. Yo te voy a bendecir, no te vayas a Egipto, no te vayas acá. Ese sería el segundo personaje. Ahora vámonos con el tercer personaje, que es Jacob. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 32 del 24 al 30. Dice así, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo que tenemos en esta parte es que Jacob ha tenido que abandonar su tierra por conflictos con su hermano. Y Jacob ha vuelto y teme el enfrentamiento con Esaú. Es entonces que está en este punto de la narración. Dice, cuando Jacob queda solo, tiene un encuentro con Dios en la experiencia de un hombre, de una lucha con un hombre desconocido. Ni sabemos sobre ese hombre, solo aparece y le provoca a luchar. Y esa es la parte que él está ahora teniendo, es un encuentro con Dios. De esta lucha Jacob queda cojo y al reconocer a Dios le pide una bendición, que es primero esta parte de la bendición que le da este personaje con el que está luchando, le cambia el nombre de Jacob, que significa suplantador, engañador, a Israel, el que lucha con Dios. Y segundo, Jacob reconoce que su vida depende de Dios, quien le protegerá al enfrentar a Esaú. Lo que entendemos en esto es que un concepto claro que tienen las personas en aquella época es que ellos son pecadores y Dios es santo, y al estar en la presencia de Dios se amplifica el pecado que uno tiene, se amplifica ante la presencia de Dios, y como Él es justo, es como en automático que somos exterminados porque la paga del pecado es la muerte. De alguna manera, cuando una persona, en este caso Jacob, se acerca a Dios, se reconoce su pecado, se sale a la vista su pecado y se reconoce pecador. Entonces dice, soy muerto. Ya llegué donde no me puedo esconder, estoy muerto. Y esa era la expresión que él hace ahí. Lo que sucede entonces es que Jacob recibe la bendición que pidió y se da cuenta que a pesar de haber visto a Dios cara a cara, su vida fue preservada. Es el querer de Dios, ¿no? Dios decide que él no va a seguir siendo la persona que es, porque viene ya con un trayecto de experiencias que no han sido las mejores, y ahora en este punto es el encuentro ya determinante para decir, ¿sabes qué? Te creo y acepto lo que tú me estás indicando, lo que tú me estás proponiendo. O sea, volvemos al trayecto de fe que hemos visto en lecciones de Abraham, pero bueno, estoy regresando acá a las primeras. Creer a Dios y aceptarlo a Él, reconocerlo a Él, invocarle a Él, es parte de ya ser parte de su hijo, de ser su hijo de Dios, su familia. Eso es importante. Ahora, surgió la duda en esa ocasión de nuestros alumnos presenciales, surgió la duda
¿De quién fue quien peleó con Jacob? En ese Génesis 32:24. Y lo que investigando, bueno, encontramos que Oseas lo llama ángel en este texto de Oseas 12:4. Venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Habla precisamente de la presencia de Dios que halló ahí. Y lo hace, pero sí habla de hablar de halló a, y él habla de la presencia de Dios, pero lo identifica como un ángel. En esta parte del comentario de Jameson, Fawcett Brown, encontré que en Génesis 32, 28 y 30 se le llama a Dios Elohim. Elohim es el supremo Dios, según el diccionario hebreo y griego de Strong, el supremo Dios. Y el texto que lo relata dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, cuando lo define que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estas palabras están dando claridad de que es Dios mismo allí. Entonces no se puede opinar otra cosa. Entonces deben usarse las dos para conciliarlas, las dos opiniones para conciliarlas. En la opinión, este mismo Jameson, Fawcett y Brown dicen la opinión más apoyada, y la opinión más apoyada es que él era el ángel del pacto, quien en forma visible apareció para animar la mente y simpatizar con la angustia de su piadoso siervo. Acuérdense que él está asustadísimo porque tiene que enfrentar a Esaú, que ya le había prometido matarlo, porque estaba como una venganza, ¿no? De cómo lo había engañado, según sus palabras, Esaú. Entonces este temor le hace tener necesidad de bendíceme. Aquí tenemos que a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, dice que el ángel que luchó con él no podía ser otro que el Hijo del Hombre, quien es también el ángel de la alianza y el Hijo de Dios. No fue que Jacob luchó con el ángel, sino que el ángel luchó con él como para descubrir y revelar su debilidad y para obligarlo a dejar de confiar en su propia fuerza. Estas palabras son tan importantes porque dijéramos en el relato tampoco se definía esto, pero sí queda claro de que el que tomó la iniciativa fue este ángel para luchar y este comentario nos ayuda a entenderlo mejor. Fue el ángel el que lucha para que él se dé cuenta de que no puede solo. Entonces él ya toma como conclusión que se da cuenta que solo depende de Dios. Dice ya aquí que en memoria de esa experiencia Jacob nombra ese lugar como Peniel, rostro o presencia de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos como un trayecto, ¿no? Que Jacob se llamaba engañador suplantador. Tenemos a Israel, que es el que lucha con Dios, y Peniel, el rostro o presencia de Dios, o mirar cara a cara a Dios. Son nombres que definen de alguna manera el sentido de ese lugar, o de esas características pudieran ser, ¿no? Vámonos con el cuarto personaje. Este es José, este es Génesis 50, del 24 al 26. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo que encontramos en este texto es que José, bueno, es el hijo de Jacob, estamos hablando de esas historias, ¿no? El siguiente, uno de los 12 hijos de Jacob, se ha convertido en gobernador de Egipto. Entonces José recuerda a sus hermanos que Dios ha prometido a sus padres esa tierra de Canaán, esa tierra. Y José confía en las promesas de Dios y les hace jurar a sus hermanos que se llevarán sus huesos de allí. Esta es la parte importante de José, que José está reforzando ese concepto de espérense, no es aquí nuestra tierra, vamos a la tierra que nos prometieron allá, estamos solo de paso aquí.
y se los está reforzando, ¿no? José les asegura a sus hermanos que Dios les llevará de vuelta a Canaán. Entonces Dios es el que les lleva. Dentro de esta parte, entonces vamos a ver que tenemos esta parte. Pero ¿saben qué? Nuevamente me he vuelto a olvidar, perdón, déjenme recordarles de los cantos. De hecho, en nuestra primera lección no había implementado cantos, himnos, entendiendo que yo estoy deseando que haya una escuela dominical y luego un culto de adoración. Y en la primera reunión que tuve con mi papá y de casualidad dijera mi hermana y sus hijos, eh, pudieron estar de manera presencial. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que mi papá dijo que estaba muy cansado, que no quería que hiciéramos más que una sola cosa. Entonces, luego nos pusimos a cantar ese día y lo que hicimos fue que me quedé pensando que entonces podríamos incluir cantos al inicio y cantos al final, y así que esa fue la oportunidad. Pero entonces ahora que estoy haciendo este video, me pareció como que se podía eh, incluir algún himno, y recuerdo haber cantado con él en ese día o en uno de esos días este himno que se llama Bellas Palabras de Vida. Vamos a cantarlo, Bellas Palabras de Vida. Dice, oh, cantadmelas otra vez, bellas. Ok, denme un momento, voy a hacer la pequeña pausa porque ok, necesito ajustar esto. Ahí, otra vez. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y guía son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Si bondadoso te salva y al cielo te llama, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, este era el plan de que pudiera haber un canto al inicio y un canto al final y siempre se me olvida. Pero, por ejemplo, aprovechando ir a las tareas en las que está indicándose esta sección, que voy a seleccionarlas para poderlas mover. Habla de Génesis 2, del 1 al 3, dice, enliste las acciones de Dios durante la creación. Ahí lo que podemos ver es que Él está creando la creación y está contemplando a lo que ha visto y ha dicho que es bueno, y está observando que
que ese día, bueno, se va a dedicar a... Bueno, habrá que ir repasando un poquito esas, no las tengo tan exactas ahí. En el segundo punto lo que pide es en Génesis 3:14 del 14 al 19, que es la sección que les decía que incluí, dice que resuma las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán para la serpiente, pues que se iba a arrastrar, que iba a comer del polvo y que iba a ser vencido por la simiente de la mujer. Para la mujer es que va a tener dolores tremendos en su preñez y que su voluntad se la haya sujeta a la de su marido. Y en el caso del hombre es que como se maldijo la tierra y de ahí sacaría el sustento, estaría haciéndole un complicado. Luego de esto, en la parte de Génesis 12, del 1 al 3, en las diferentes secciones de los personajes, dice, relacionen los nombres con las declaraciones dadas. Por ejemplo, está Abraham, está Isaac, está Jacob y José, los 4 personajes que vimos. ¿Cuáles son las declaraciones? El primero dice, has contendido con Dios y has vencido. Esta declaración fue dada hacia Isaac, hacia Jacob, hacia Jacob. Eh, esta otra, la número 2, dice, Dios ciertamente os visitará. Este fue lo que expresó José. El punto 3 dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta fue la primera declaración que le hizo Dios a Abraham. Abraham va a estar relacionada con Abraham. Y cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, también se lo dice a Abraham. Donde dice, no te dejaré si no me bendices, la número 5, ese fue Jacob, que le dice a él, no te dejaré si no me bendices. En el punto número 6, cuando dice, yo estaré contigo y te bendeciré, es cuando Isaac quiere ir hacia Egipto, pero le dice, quédate por acá, yo me encargo del sustento. En el punto 4 dice, marque las oraciones correctas con una B y las incorrectas con una F. Dice, la tierra fue castigada por la desobediencia del hombre. Eso es verdad. Esa fue una maldición. Eva fue condenada a tener hijos. Eso es falso. Es parte del plan de Dios que ella multiplique la humanidad, pero no fue condenada para eso. Dice, el hombre dejó su tierra, su parentela y sus riquezas. Perdón, Abraham dejó su tierra, su parentela y sus riquezas. No, porque dice, con todo lo que tenía se fue. Y el último dice, el hombre que peleó con Jacob le dio un nuevo nombre. Eso sí, le dio un nuevo nombre. Esta sería la parte de las tareas, que de todas maneras no les detengo mucho ahí porque pues ya nos dedicamos un buen tiempo para los puntos de desarrollo. Eso sería más bien para que cada uno lo puntualice y me disculpo por no tener mi memoria tan concentrada en las respuestas para darles exacta puntualidad ahí. Lo que me interesa ahora es las aplicaciones del estudio. Esta, por ejemplo, la hemos titulado El Evangelio en pequeño. Génesis 3:15. Dios proveyó desde el principio la solución y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a haber un enfrentamiento de ambas simientes y la que va a derrotar dándole la herida en la cabeza es la simiente de la mujer. Y esa es la provisión de ese evangelio de solución. Aquí el punto número 2 dice la solución al pecado según Romanos 6:23. Cristo Jesús murió y nos da vida. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el punto 3 estamos viendo los obedientes, ser obedientes en creerle a Dios. Dios habla de la obediencia a la fe y ese concepto involucra creerle a Dios. En Génesis 12:4 dice, bueno, esa es la base que vamos a leer, dice hacer por fe lo que Dios pide. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí el concepto de obediencia es hacer lo que Dios es y creerle de que así es como funciona el relacionarse con él.
En este siguiente punto de creerle, bueno, más bien manteniendo este punto de creerle a Dios, está también el Lucas 9:23, que, que no sean mis propios intereses. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la forma de un cuarto aprendizaje, que es poner la esperanza en Dios, esto fue basándonos en la parte de Génesis 50:24, cuando José dice a sus hermanos, o sea, no siempre se verá ahora lo que Dios está prometiendo darnos. Entonces, reconociendo aquí, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tener en cuenta que no siempre lo vamos a tener ahora, pero si Dios nos lo promete, nos lo entrega ya como parte del creerle, lo esperamos y estamos convencidos de que vendrá. La parte de la prueba solo la vamos a leer porque tampoco tengo la intención de resolverla, porque en este caso la parte de la prueba me queda claro que es más personal y bueno, si de pronto yo aporto lo mío, bueno, dice, en esta parte dice, chance de que no se está moviendo. Ok. Dice, con base en los pasajes estudiados, haga una lista de los versículos clave que tratan los temas principales que presenta el libro del Génesis. Por lo menos vimos los principios del universo, del pecado y del pueblo, ¿no? Por lo menos. Dice, explique brevemente por qué es más seguro confiar en el relato bíblico sobre el origen de todas las cosas que en ciertas hipótesis científicas, porque sería muy o sea, engañoso tomar en cuenta de alguna manera razonamientos humanos para poder entender que Dios estableció, ¿no? Las partes científicas de alguna manera son razonamientos humanos, pero si tomamos el origen como Dios lo relata y luego por el conocimiento humano lo descubrimos que se corrobora, ahí entra la parte científica a favor, ¿no? Como que se pueden coincidir una con la otra, pero si no, no sería, no sería la recomendación o lo idóneo, lo ideal para poder entender. Hay lecturas bíblicas después de este estudio donde se va a ver ya de manera más específica qué es lo que Dios ha preparado para cada tema de estos de origen. Vamos a desglosar el origen de cada uno de estos y se va a ir desempeñando lección por lección. Próximamente voy a subir la segunda lección y tratar de ir empatando un poquito las que ya llevamos avanzadas con las que venimos atrasadas, que todavía no las había subido, pero yo espero que también sean de bendición a pesar de que estamos en retroactivo. Y bueno, vamos a hacer primero, vamos a orar primero y después de orar vamos a cantar un himno más para cerrar ya nuestra lección. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder conocer los orígenes a través de tu palabra y confiar en que eso es verdad. Te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe, nuestra creencia, aún para combatir las teorías científicas que se están exponiendo en nuestra sociedad. Guíanos en un siguiente estudio, te lo pedimos, Padre, y permítenos alabarte con el canto en este tiempo de estudio. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te lo suplicamos y te lo agradecemos también. Amén. Bueno, el himno que quisiera aprovechar a que cantemos en este cierre es un himno que también para mí, a mí me lo parece, es hermoso y también me parece como que nos ayuda a podernos entender que somos parte de y estamos al cuidado y al abrigo de, y lo anhelamos, por eso estamos pidiendo, pastoréanos, Jesús amante. Este sería nuestro tono para iniciar, dice, pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey, tu sustento placentero, dale tu
implora tu perdón. Salvadora, los que moran en el nuevo corazón. Y que Dios les bendiga y hasta la próxima.